Buenas noches, tutor y compañeros. Estamos en riegos y drenaje fase 2, análisis grupal de la información, fundamentos de riego. Me encuentro con el que les habla es Andrés Felipe Reynal, mi compañera Gina Marcela, Leonardo Daniel Rivero, Jeffrey Reales y nuestro director es Diego de Asa. Y nos corresponde explicar el Excel que trata de la lámina de agua aprovechable, el coeficiente del cultivo, la frecuencia de riego, el tiempo de riego y la evapotranspiración. Introducción. Hablemos un poco de la introducción. Una práctica agrícola que garantiza el desarrollo adecuado de los cultivos de riego, primordialmente en climas cálidos donde la precipitación puede ser escasa e irregular. Una correcta aplicación de metodologías y cálculos de riego es fundamental para optimizar el uso del agua y asegurarnos el suministro eficiente y adecuado de los cultivos. Los objetivos generales es aplicar metodologías de los cálculos y diseños de riego a partir de datos de calidad de agua y necesidades hídricas de los cultivos, del melón y papaya, que en este caso nos corresponde del melón. Obtener una buena producción del cultivo bajo la implementación del riego y el drenaje y obtener una cosecha abundante de buena calidad con un suelo aprovechable o adecuado. Entonces, los objetivos específicos tenemos permitir obtener un balance hídrico de cultivo o cuánta agua necesita y evita estrés hídrico en el cultivo. Saber cuánta agua se requiere en un cultivo para riego, con qué frecuencia e intensidad, cantidad de fertilización, con el fin de analizar el desarrollo y crecimiento de las plantas. Fundamentos de riego. Entonces, el grupo de nosotros termina en 4, o sea, que es un grupo par, y los grupos par, depende del clima, nos tocó el melón y la papaya, en este caso nos correspondió el melón. Entonces, nos correspondía escoger una finca, dar las características de la finca. Aquí tenemos las características del municipio de Aracataca, Magdalena, la finca que queda a 11 kilómetros del casco urbano, en la vereda del Torito. La finca se llama Los Rayitos y tiene una latitud de 103643, una longitud de 740513, tiene una altura de 174 metros sobre el nivel del mar y cuencas hídricas ubicados al nordeste del departamento de Magdalena, y cuenta con una quebrada, con un río y con pozos profundos. En este caso que vamos a usar el pozo profundo que nos queda como más cerca de donde vamos a realizar el cultivo. La temperatura promedio anual oscila entre 24 y 36 grados, es muy cambiante, pero entonces tenemos un promedio de 30 grados aproximadamente. La precipitación del mes, el mes más seco es enero y así sucesivamente. Tenemos anual una precipitación de 1.344 milímetros. La humedad relativa que supera, hay veces el 80%, pero tiene un promedio del 80%. La velocidad del viento un 5.5 a 5.9. Entonces la radiación solar, nos habla un poco de la radiación solar, que tenemos una radiación solar altísima, que las fuentes de abastecimiento de agua, sus características, el pH del agua también lo tenemos. Y procedimos características del sistema productivo agrícola, el melón. Escogimos el melón y aquí están las características del sistema productivo agrícola del melón. En la primera fase, en la segunda fase, en la tercera fase y en la cuarta fase. También tiene la profundidad radicular, que está entre 40 y 60 centímetros. Y ahí ya llegamos al coeficiente del cultivo. Coeficiente del cultivo. Aquí nos dice el coeficiente del cultivo que la duración en día de la etapa inicial y el coeficiente del cultivo que está entre 0,4 y 0,5. Después pasa a 0,7 a 0,9, después 1.0 a 1.2 y después vuelve a 0.6 a 0.8 en la última etapa del cultivo. Aquí dice la distancia entre plántulas, aquí dice la distancia entre hileras, y estas son informaciones que nosotros vamos a necesitar para el Excel más adelante. Después dice propiedades del suelo, que la textura del suelo, qué porcentaje de arcilla, qué porcentaje de limo y qué porcentaje de arena, que también vamos a utilizar más adelante para el Excel.
la capacidad de campo, los puntos de marchitez permanente, la densidad aparente, la profundidad radicular, datos climatológicos del cultivo, la temperatura, qué temperatura es la ideal, la evapotranspiración de referencia y coeficiente del cultivo. Después dice el desarrollo, la floración, la maduración, la precipitación mensual estimada, la eficiencia del sistema de riego por goteo, qué eficiencia tiene el sistema de riego por goteo, y aquí tenemos todo un cuadro con todos los datos que más adelante vamos a necesitar. Datos climatológicos del cultivo que tenemos aquí, las características del suelo. Y empezamos. Empieza la compañera con lámina neta. Buenas noches, compañeros. En esta parte me tocará explicar el proceso de la lámina neta. Entonces, primero que todo, hay que tener unos parámetros básicos para hallar la lámina neta. Entonces, primero hay que contar con una textura de un suelo. Esa textura de ese suelo puede ser un análisis de suelo o también podría ser del triángulo textual. Entonces, partiendo de eso, tenemos esta información. Primero que todo, el tipo de suelo es franco. Tipo de suelo es franco. Cuenta con un 30% de arcilla, con un 15% de arena y con un 50% de limo, que esto nos da un total de un 100%. Entonces, para hallar la humedad, nos permite obtener una capacidad de campo y un punto de marchitez. Para hallar la capacidad de campo, se obtiene de los datos del porcentaje de arcilla, de arena, de limo, para hallar la capacidad de campo. Para hallar el punto de marchitez se obtiene del resultado total de la capacidad de campo entre 1.84. De ahí se obtiene el dato de punto de marchitez. Con estos datos, nosotros nos permite saber que tenemos una textura de un suelo franco, también que se cuenta con una humedad y una capacidad de campo. En este caso, la capacidad de campo es de 29,01 y el punto de marchitez es de 15,76. Se continúa con la densidad aparente. Contamos con una densidad aparente de 1.5 con una profundidad de 400. Esta profundidad de 400 se da de 40 centímetros por 10, que esto en milímetros serían 400. Para hallar entonces la lámina aprovechable de agua, se obtiene una fórmula. Esta fórmula sería: lámina aprovechable de agua es igual a la capacidad de campo menos el punto de marchitez por la densidad aparente por la profundidad entre 100, que esto nos da un dato de 79,448 milímetros. Aquí a un metro lo convertimos a milímetros por hectárea, metros por hectárea, perdón, y acá también lo pasa a volumen. Esto nos permite tener un criterio de riego de 0,5. Esto nos permite identificar de que cuando se agote el 50% hay que regar. Cuando se agote el 50% de la lámina aprovechable de este dato que tenemos aquí, necesitamos regar. Entonces, con estos datos nos permite calcular, también nos permite la capa de agua que se debe aplicarle al suelo para regarle al cultivo, es decir, esto nos permite determinar la cantidad de agua que se necesita para regar el cultivo. El cultivo sería el de melón, el que estamos manejando en este caso. Eso sería todo, chicos. Le doy la palabra al siguiente compañero. Bueno, aquí viene la evapotranspiración, la interpolación. Para poder sacar aquí la interpolación, nosotros tenemos una tabla de referencia de porcentajes de hora
mensual de insolación, pero aquí no nos la está mostrando. Pero en sí necesitaríamos la latitud de la finca, que ahí la tenemos 10, 36, 43, y nos bota unos grados, el Excel nos bota unos grados que es 10.62. Nos vamos a la tabla de referencia y la tabla de referencia va de 0 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25 y así sucesivamente. Entonces allá verificamos que los grados que nos correspondieron a nosotros, que es 10.612, están entre 10 y 15. ¿Por qué? Porque es por encima de 10 porque es 10.612 y es por debajo de 15. Entonces, nos correspondería a los datos de 10 a 15. Vamos a la tabla de las horas mensuales de insolación, la tabla, y escogemos los datos que tiene la tabla ya en enero del 10 al 15. Aquí están 10, 15, que dice aquí el rango de latitudes de 10 a 15, y estos son los datos que estaban allá. Entonces los transportamos aquí, los datos del 15 todos completos, los datos del 10 todos completos, las dimensiones, que es 5, porque son del 10 al 15, y nos bota todos los datos del 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Para qué nos sirven todos estos datos? Estos datos nos sirven, aquí dice, con las coordenadas de la finca de los rayitos, que es 10.62, el punto medio, escogemos el punto medio, está como escogimos entre el 10 y el 15, pero estas coordenadas les corresponden entre el 10 y el 11. No llega al 11, pero está por encima del 10. Entonces, entre el 10 y el 11, no escogimos solo el 10, sino que promediamos entre el 10 y el 11. ¿Cuál es el 10 y el 11? Esta fila del 10 que se ve aquí y esta fila del 11, la promediamos en el Excel y nos botó unos valores que fue enero 8.11, febrero 7.46, marzo 8.45, abril 8.37 y así sucesivamente hasta llegar a diciembre, que es 8.09. Esto fue promediado de acuerdo a los grados que nos correspondió por la latitud que le metimos al Excel aquí, que fue 10.36.43, nos dio el 10.612, le metimos aquí entre el 10 y el 15, nos botó los datos y escogimos que los grados de nosotros estaban entre el 10 y el 11. Y aquí nos dio estos datos. ¿Para qué nos sirven esos datos? Aquí están. Ya tenemos esos datos aquí, enero, febrero, todos estos datos, 8.11, 7.46. Entonces aquí dice, la evapotranspiración, necesitamos la temperatura, ¿verdad? Para sacar aquí la evapotranspiración en milímetros mes y la evapotranspiración en milímetros día, necesitaríamos la evapotranspiración que nos dio el dato anterior, y aquí está la fórmula. Entonces, la temperatura nosotros aquí promediamos solo 2 años. ¿Dónde los conseguimos? Los datos los conseguimos en internet. Solo 2 años de temperatura, los promediamos y nos dio este dato de la temperatura, que es el que tenemos aquí abajo. El 33.46, 33.93, 34. Los metimos aquí. Este otro dato que está aquí lo traíamos de la tabla anterior y nos arrojó la evapotranspiración en milímetros mes y la evapotranspiración en milímetros día. Seguimos a la otra tabla. El coeficiente de cultivo. ¿A quién le Cordial corresponde el saludo, coeficiente? tutor y compañero. Yo lo explico. Cordial saludo, tutor y compañero. Para hallar el coeficiente de cultivo es necesario aplicar la siguiente fórmula. Ahí tenemos una breve explicación del coeficiente del cultivo. Fue de 0.8 en la fase de rendimiento, 1.2 en la fase productiva y 0.8 en la senencia. Para hallar el coeficiente del cultivo aplicamos la siguiente fórmula. Evapotranspiración del cultivo milímetros mes, coeficiente del cultivo y evapotranspiración de referencia, donde evapotranspiración, un ejemplo sería 190,75 por
evapotranspiración de referencia, que sería en este caso el mes de enero 0,8, lo cual nos da una evapotranspiración del cultivo a 152,60. Así seguimos con los demás, mes, febrero, marzo y abril. Siguiente diapositiva. Frecuencia de riego. Al igual que la frecuencia, que el coeficiente del cultivo, aplicamos la fórmula, donde frecuencia de riego es igual a lámina neta por evapotranspiración milímetros mes. Volvemos y aplicamos el ejemplo. Enero, lámina neta, 39,72. Evapotranspiración milímetros mes, 152,6, lo cual nos da una frecuencia de riego de 0,3. Los días de enero serían 31, lo cual nos estaría aplicando unas horas días de frecuencia de riego, 8 horas por día. Sigue mi otro compañero. Hola chicos, nuevamente Gina Támara. Entonces me tocaría nuevamente con tiempo de riego. Acá en el proceso de tiempo de riego, primero que todo se halla la necesidad de emisores. Esta necesidad de emisores es igual a 10.000. Estos 10.000 significa una hectárea entre la densidad de emisores por la densidad de línea. Entonces, la distancia de emisores es de 1.2 metros y la distancia de línea es de 2 metros. Entonces, esto nos permite obtener una necesidad de emisores de 4.166, que es aquí, este dato obtenido que vemos aquí de 4.166 es 10.000 entre la distancia de emisores por la distancia de líneas. Continuamos con la precipitación del sistema. En la precipitación del sistema es igual a la necesidad de emisores, que fue el resultado que se obtuvo anteriormente. Acabo de decir que era 4.166 por el caudal de emisores, que estaré diciendo a continuación, dividido entre 10.000. Entonces, la precipitación del sistema, primero que todo se halla el caudal de emisores, que es de 4 litros por minuto. Estos 4 litros por minuto nos permite obtener una precipitación del sistema que es de 1.6 milímetros por hora. Este 1.666 milímetros por hora es obtenido de 4.166 por 4 dividido entre 10.000. De aquí se obtiene el 1.66 mil milímetros por hora. De acá se continúa con el tiempo de riego. Este tiempo de riego es igual a la evapotranspiración dividido entre la precipitación del sistema por la eficiencia. Obteniendo estos datos y guiándonos por esta fórmula nos permite de mes a mes el tiempo de riego, el mes de enero, febrero, marzo, hasta llegar a diciembre. Aquí tenemos la evapotranspiración que fue hallada con anterioridad y explicada por los compañeros. También se obtiene el dato que acabamos de obtener de la precipitación del sistema, que es de 1.66. Obtenemos una eficiencia del 90%. O nuevamente se obtiene una base de datos de manera generalizada de la evapotranspiración del mes de enero y la precipitación del sistema. Entonces, esto nos permite tener una eficiencia del 90% y obtener un tiempo de riego de horas a mes. En este caso, para el mes de enero sería de 101. Igualmente seguiría para cada uno de los meses hasta llegar a diciembre. Le doy la palabra al siguiente compañero.
¿A quién le corresponde lo que sigue? El compañero Jeffrey creo que le toca la palabra. Buenas noches, compañeros. Aquí podemos ver lo que es los valores totales mensuales de precipitación. Coordenadas, datos de la finca como el municipio, fuentes hídricas y fecha de instalación y suspensión. Aquí podemos ver la evapotranspiración del cultivo, mes, precipitación en milímetros, coeficiente constante, precipitación efectiva, eficiencia, dosis bruta, metros cúbicos. El compañero Jeffrey está en dosis bruta. Dosis bruta, sí. Bueno, ¿qué es la dosis bruta? En la dosis bruta no es más que la cantidad de agua que se va a aplicar a un cultivo, considerando aquellas cantidades obligatoriamente que se va a perder, así como la evaporación, percolación y otros factores para la cantidad de agua necesaria. Aquí tenemos en dosis bruta la fórmula que es evapotranspiración del cultivo entre precipitación efectiva entre eficiencia del sistema de riego. La precipitación efectiva es igual a 0.8 precipitación menos 25,6 inferior a 75 milímetros por mes. Y precipitación efectiva es 0.6 precipitación menos 16 precipitación mayor a 75 milímetros por mes. Aquí podemos ver en la siguiente diapositiva, desde el mes de enero al mes de diciembre, los resultados tomados de los datos anteriores. Podemos ver los metros cúbicos de enero a febrero, metros cuadrados, mes de metros cuadrados cúbicos y semana, dándonos un resultado de regar 1 hectárea año con 9.113.3 metros cúbicos de agua. En conclusión, la implementación de un sistema de riego en el cultivo de melón en la finca Los Rayitos en el municipio de Aracataca, Magdalena, es crucial para garantizar una producción eficiente y sostenible. Dada la variabilidad climática de la región, un sistema de riego adecuado permitirá asegurar una humedad constante en el suelo, optimizando el crecimiento y desarrollo de los melones. Además, ayudará a reducir los riesgos de sequía o lluvia excesiva, mejorando tanto la calidad como el rendimiento de la cosecha. En resumen, un sistema de riego no es solo una inversión en la productividad de la finca, sino también en la sostenibilidad del cultivo a largo plazo, contribuyendo al bienestar económico de los agricultores y la seguridad alimentaria de la región. Bueno, y en mi conclusión personal, puedo decir que el sistema de riego es de muy gran importancia para los cultivos, ya que haciendo este tipo de datos podemos dar la cantidad necesaria en un cultivo. Por ejemplo, en el melón, si no damos suficiente agua, el cultivo puede sufrir un estrés hídrico y no demostrar su potencial de producción. Si damos demasiada agua, podemos conseguir problemas ya como de hongos, bacterias, que pueden afectar también el cultivo.
Muchas gracias. Sí, compañero, y más que para mi concepto, mi conclusión personal, sabemos que para tomar este tipo de decisiones necesitamos saber las condiciones climáticas, en qué clima, suelo, y otro ítem que nos van a llevar al éxito en el cultivo, ¿sí? El melón es un cultivo que cuando está en un suelo muy húmedo, tiende a pudrírsele las raíces. Por eso es donde entra el sistema de riego, cómo aplicarlo, qué cantidad de agua, a qué tiempo aplicarle, el sistema de riego adecuado para un correcto manejo agronómico del mismo. Bueno, Mm. en mi conclusión personal, este, unas claves para que uno pueda manejar un cultivo con calidad y que realmente sea rentable. La clave es conocer qué cultivo es el que vamos a implementar, las necesidades de ese cultivo, conocer qué tipo de suelo poseemos, conocer el viento, la temperatura, la altura sobre el nivel del mar, la latitud y la longitud del sitio, sobre todo la latitud, porque nos brinda unos parámetros que ya están que ya están digamos que por la Corporación Autónoma Regional ya están determinados ¿no? y que eso nos brinda una información para nosotros poder determinar qué cantidad de agua necesitamos para el cultivo, para poder determinar también qué cantidad tenemos disponible, cómo está la evapotranspiración en ese sitio específico. Entonces, todo eso, toda esa cantidad de información la necesitaríamos para poder sacar en un cultivo productivo y un sistema de riego que también el tipo de sistema de riego que vayamos a utilizar, la eficiencia de ese sistema de riego también la necesitamos conocer, qué pérdida nos da ese sistema de riego para poder llevar el cultivo a que realmente sea productivo para nosotros. Es correcto, compañero Andrés. Sin duda alguna, el método de riego, esto nos permite de una manera muy correcta implementarnos, que nos ayuda también a cierto o largo plazo, económicamente nos va a ayudar, porque al implementar este tipo de riego no simplemente nos va a servir para un periodo, sino para muchos ciclos más, que eso le sirve mucho al productor. Nos va a permitir que la planta crezca sana, fuerte, que se pueda permitir tener una excelente calidad del fruto. Además de esto, nos va a permitir que tengamos un constante monitoreo, aplicaciones dosis, si se les va a aplicar, qué cantidad, cuánto. También nos va a permitir evitar encharcamientos en el cultivo, que esto podría afectar de una manera esencial a la planta, ya que no es muy agradable mucho encharcamiento de agua en el pie de la raíz. Entonces, de forma de riego, esto nos va a implementar de que cada producto que se le aplique va directamente a la raíz de la planta, que esto le va a permitir crecer sana y fuerte, como había dicho con anterioridad. También nos va a permitir contribuir a la conservación del agua, porque no vamos a desperdiciar tanta agua. Entonces, el método de riego es indispensable, nos ayuda mucho, controla de una manera eficiente, eficaz. Como dice usted, cada uno de esos procesos son esenciales y primordiales para tenerlos pendientes y en cuenta a la hora de realizar este método. No sería más. Gracias.